Bienvenidos a un nuevo programa de Zona de Contagio, este singular programa que hacemos todas las semanas, invitando grandes escritores, grandes personajes de la cultura. Esta semana, nuestro querido Neyef no estará presente porque hoy que se publica nuestro programa es su cumpleaños, así que le mandamos un fuerte abrazo y una felicitación de parte de todos los que hacemos Zona de Contagio, o sea, nosotros dos y él y nuestros invitados, pero muchas felicidades. Esta semana, digo, tenemos cosas interesantes, además de nuestra invitada, pero este fin de semana murió Javier Marías, un escritor, yo creo de los escritores más importantes de habla hispana que teníamos contemporánea, o sea, en la literatura contemporánea, y pues es un referente, murió repentinamente a los 70 años, es una pena y nos muestra con mucha tristeza. Y también se cumplieron 21 años del 11 de septiembre, ese día fatídico que marcó y cambió muchísimo el rumbo de la historia. Y después de 21 años, pues este mundo, en vez de ir avanzando y mejorando, yo no sé para dónde va, pero le dejaré la palabra a Mariana antes de presentar a nuestra invitada. Mariana, ¿cómo estás? Pues justo eso, es bien importante esta reflexión porque nosotros que somos más o menos de la misma edad, fuimos testigos de alguna otra manera de este fatídico evento, como tú dices, que es de digamos que creo que en este momento, en este 2022, porque este programa es un poco un registro para el futuro, para que vean quiénes, uno, sobrevivimos un terremoto en el 85, otro en el 2017, la caída de las Torres Gemelas y luego una pandemia. No digo que necesariamente cerca de esos eventos, pero sí, yo creo que esas son cosas que a todos nos han marcado. Y así como a nuestros papás tal vez marcó el día que anunciaron la muerte de John Lennon, pero bueno, o de Kennedy, ¿no? Entonces, a nosotros nos toca esta otra parte. Y yo quisiera empezar por agradecerte, Liliana Bloom, por estar en Zona de Contagio, por platicar tu experiencia como escritora. Decíamos, Alejandro Borrego y yo, que ahora ha habido una oleada de escritoras de libros publicados por mujeres acerca de mujeres, ¿no? Y en un pasado, por ejemplo, gente como mi mamá me daba a leer Mujercitas, me daba a leer Eva Luna, me daba a leer toda esta literatura que llamamos la literatura de lo femenino o así se consideraba. Y tú, por lo menos para mi generación, fuiste de las primeras escritoras que comenzó a hablar de la violencia, que empezó a hablar de cosas horrorosas, de cosas siniestras, y eso creo que es un gran, gran mérito. Pero antes de llegar a tu literatura, porque eso lo quería abordar también Ale Borrego, me gustaría que nos platicaras cómo fue crecer en Durango, porque pues muchas veces es difícil no tener parte de esa infancia, de esas experiencias traducidas finalmente a tu literatura. Entonces, cuéntanos un poquito de Durango y cómo favoreció o no a tu escritura. Ay, bueno, primero que nada, pues hola a todos. Y Mariana, Alejandro, encantada de estar aquí. Pues resulta que decía que vivo aquí en Durango y aquí nací, es decir, tengo acta de durangueña, pero en realidad toda mi niñez anduve, pues no a salto de mata, pero como a mi papá lo cambiaron de trabajo, entonces viví unos años en Aguascalientes, luego de vuelta a Durango, luego en Querétaro, luego me fui a estudiar la carrera a Kansas, luego me casé y estuve 15 años en Tampico, luego por cuestión de un secuestro me fui 6 años a Tequisquiapan. Y luego ya cuando mis hijos, como que uno se fue a la universidad y mi hija estaba por entrar a la prepa, pues me vine a Durango como para regresar y estar cerca de mi mamá. Y es muy, yo lo veo chistoso ahora. En realidad yo empecé a escribir como en serio, pues estando en Tampico, ¿no? En el del 97 al 2012. Pero como no nací en Tampico, pues no soy escritora tamaulipeca, ¿no? Y Ya. como he vivido fuera de Durango casi toda mi vida, pues los escritores de Durango como que a veces me miran así de, y esta mujer ni es de aquí, ¿no? Así fuchi fuchi. Pero creo que finalmente esta experiencia de no
pertenecer a ninguna parte en particular, me ha hecho quizás ser un poco menos regional. A mí me gusta enfocar mis libros a lo que pasa dentro de mis personajes, sin importar en qué ciudad están. Y creo que, pues yo no sé si será algo bueno o malo, pero creo que eso, andar moviéndome, tantas mudanzas en mi vida, pues se ven un poco así en mis libros. Claro, claro, claro. Claro, y sí, justo era lo que platicamos antes de empezar a grabar, esta tendencia porque antes yo creo que la violencia, la literatura violenta o que tuviera, o de terror, que tuviera pasajes en sí violentos, estaba enfocado a escritores hombres, ¿no? Era una literatura masculina, ¿no? Y como dice Mariana, la literatura femenina se iba por otro rumbo, ¿no? Pero recientemente, en los últimos, híjole, yo creo que 20 años, la presencia de las mujeres, y no por una casualidad de todos los movimientos feministas, ni de todo lo que ha pasado con las mujeres, con los feminicidios, con la violencia doméstica, ¿no? Empiezan a surgir estas escritoras y aunque no quieras, pero creo que eres una banderada porque fuiste de las primeras, ¿no? Porque después vino Fernanda Melchor, algo de Valeria Luiselli, Vero Yaca, muchas mujeres empezaron a enfocar a esto, ¿no? Entonces, ¿por qué tomar estos? O sea, platícanos un poquito por qué tomas estos, que creo que ya sé por dónde va la respuesta, pero sí me gustaría oírlo de tu voz. ¿Por qué viene de las mujeres hablar sobre esta violencia? Bueno, y bueno, aquí diré además de que más o menos de 20 años a la fecha, y creo que tienes razón, pero no sigue siendo 100% aceptado. Yo todavía tengo estas como comentarios de repente, ay, es que, ¿por qué tienes que escribir de cosas tan feas, no? O mira ya, o sea, el país como está, pues basta con leer las noticias, ¿no? Pero bueno, no ha sido jamás mi propósito retratar la realidad del país en un cierto momento. De hecho, yo creo que mis libros eran, digamos, no literatura femenina, pero sí con temas de mujeres. Y yo recuerdo que en mis inicios, yo vengo pues de esta camada, por ejemplo, mis compañeros del FONCA en 2003, 2004, pues los van a ubicar muy bien, ¿no? O sea, por ejemplo, Carlos Velázquez, Daniel Espartaco, Julieta García González, Antonio Ramos Revillas y Ernesto Murguía, que creo que ahorita está más metido en el cine. Esos eran, mi tutor era Crosswhite, entonces de esa camadita, por ejemplo, yo era la única que tenía personajes de mujeres a las que les pasaban cosas de mujeres y como en ese entonces yo tenía a mi niña recién nacida, mi niño de 4 años, pues eran mujeres hartas de la vida doméstica con, digamos, conflictos de ese tipo, ¿no? Y entonces era así como de, la Bloom y sus cosas de viejas, ¿no? Y que a la fecha es como una etiqueta que me sigue. Nada más que ahorita ya me he aprendido a burlar un poco de ellas porque efectivamente a mí me leen más mujeres. Pero pues también como dice Benito Taibo, en este país las que más compran libros son las mujeres, entonces yo estoy feliz, pero siempre hay este desdén de que si el escritor, es decir, si el autor es mujer, si la protagonista es... Justo eso es lo que a mí me interesa mucho, o sea, el conflicto del narco, los balazos, los decapitados, los cárteles, eso existe y ha sido abordado específicamente por el género de la narconovela, pero en otros tonos. Y tú lo que haces es voltear adentro a esas violencias que tanto nos ha costado, creo que sobre todo a las mujeres, pero a los niños que no tienen voz, a los hombres que también son violentados, el tratar de identificarlas, porque son muchas veces mucho más sutiles que el balazo y el machetazo, ¿no? Claro, y digamos, nos refugiamos de lo externo en casa, pero cuando en casa está la violencia es mucho más complicado. Ahorita nomás iba a comentar que Fernanda Melchor y yo en realidad empezamos muy, muy a la par. Yo Sí. recuerdo justo en la FIL Monterrey hace muchos años que fui con Eduardo Antonio Parra a la presentación de Falsa Liebre,
¿no? En su primera edición, en Almadía. Sí, Entonces son así como, ay, de repente llegan estos recuerdos y claro, pero ella despega con todas las turbinas hasta temporada de huracanes, que eso, que Fernanda podríamos decir que combina las dos violencias, ¿no? Un poco la del narco, pero también, digamos, la gente que vive alrededor de esto. Sí, mis temas son un poco más fuertes. Desde luego que mis novelas del pedófilo o de la asesina serial, pues ya son un poco más como ni siquiera fincadas en el país, ¿no? Son como otro tipo de temas, quizás la oscuridad del alma humana, ¿no? Esa es una de mis grandes obsesiones, ¿no? ¿Por qué los seres humanos somos capaces de llegar hasta ciertos puntos? Y yo creo que pues ahí también se puede encajar muy bien todo esto del narco, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que los narcos se atrevan a prender un local con la gente adentro, ¿no? O dispararle a una niña. Ah, no, bueno, ese fue el ejército, pero bueno, igual lo hace, ¿no? Va lo mismo, ¿no? O sea, los niveles de oscuridad, ¿no? Sí, justamente es esa parte de que además, digo, yo en algún momento había leído algunos libros tuyos, más bien relatos, y no te conocía. Y el día que te conocí, que ahorita platicamos una vez que fuimos a la feria de Toluca, la feria del libro de Toluca, dije, ¿cómo esta mujer tan dulce y tan tierna escribe estas cosas, no? Porque a mí, por ejemplo, El monstruo pentápodo, me costó un trabajo leerlo, ¿no? O sea, me encantó porque además lo escribes con una maestría y con o sea, con una prosa casi perfecta, ¿no? Y yo decía, ¿cómo? Ese es el de pedofilia, ¿no? Es el de pedófilos. Sí. El monstruo pentápodo, ¿no? Entonces, pero la verdad es que es una joya de literatura, ¿no? Pero, ¿cómo es esto? No, y también teniendo hijos, ¿no? ¿Cómo escribes, cómo hilas estas historias, ¿no? Pues uno, bueno, no uno, ¿no? Yo escribo de las cosas que más me aterran. Es mi forma de procesar eh, con lo que no puedo lidiar. O sea, yo fui abusada de niña. Por supuesto que no como el caso de mi libro. Entonces, ese tema del abuso sexual, de hecho, infantil ha estado en mis textos desde hace mucho. Y ahorita justo lo que decías, Alejandro, yo tenía ya mucho tiempo escribiendo y también hablando de géneros, ¿no? Yo tenía 8 libros de cuentos antes de mi primera novela y justo, ¿no? También nadie sabía que yo existía porque estaba en provincia y porque escribía cuento. Y fue Yuri Herrera quien siempre me decía, Bloom, necesitas escribir una novela. Me estaba friegue. Y así fue pues que digamos, por donde llego yo también a ustedes, ¿no? A través de las novelas. Eh, pero ciertamente el tema del abuso sexual, de la autopercepción de nosotras las mujeres, de la relación con nuestro cuerpo, que es también uno de los temas que están en todos mis libros, pues son las cosas que, con las que pues sí, yo le llamo exorcizar, ¿no? O sea, para mí no hay como cosa más terrible que alguien me robara a uno de mis hijos, no saber qué fue de él o ella, y qué es lo que le pasa a la mamá de Cintia, ¿no? La niña de mi novela. Entonces creo que mis lectores se quedan a veces paralizados con ese libro, como dices tú, me costó mucho avanzar, pero yo estoy más ligerita, ¿no? O sea, como que lo que escribo ya sale y ya es el problema de alguien más. Oye, y hablando del cuerpo, porque también cuando decimos la palabra erotismo, pensamos que está necesariamente relacionada con el placer del cuerpo y muchas veces el erotismo tiene que ver con la carne, pero no necesariamente de una manera placentera. Y cuéntanos un poco también de este libro que presentamos en Guadalajara, Liliana, ahí nos conocimos, el de los obesos. Sí, Pandora, mi primera Pandora, novela, sí, es durísimo ese libro. sí, 2015. Sí, Pandora es una recepcionista en un hospital que es muy obesa y resulta que, digamos que sin querer, ¿no? Rompe un matrimonio en apariencia perfecta, ¿no? De un médico ginecólogo guapicísimo, su esposa que pues parece como el epítome de lo que la cultura nos dice, ¿no? Es una chica de buen cuerpo, con sus 2 niños bonitos,
¿no? O sea, todo así como aspiracionista, pero ambos son profundamente infelices en su matrimonio y bueno, a él le gustan secretamente, porque en una cultura como la nuestra tiene que ser secretamente, le gustan las mujeres que se salen del tipo, digamos que la sociedad nos dice deben gustarle a los hombres, ¿no? Entonces es un triángulo amoroso en donde hay escenas eróticas un poco, digo, se podrían calificar de grotescas, pero creo que son simplemente distintas, ¿no? Pero a veces el chip que tenemos, es Claro, decir, ¿cómo? A veces a mí me han dicho lectoras, ¿cómo a un hombre tan guapo le puede gustar una gorda, ¿no? O sea, claro que se puede, nada más que el que tú no lo puedas concebir es claro. otra cosa, ¿no? Entonces, es una novela que pone como en los engranes, les da la vuelta hacia atrás, ¿no? Un poco y creo que lo que más levanta son los cuestionamientos sobre estos estándares que, que tenemos las mujeres, ¿no? Delgadez, juventud y belleza, y que son muy difíciles de cumplir. ¿Y qué pasa cuando alguien simplemente decide ya no seguir, ¿no? O sea, porque Pandora todo el tiempo estaba luchando contra su peso y en algún momento dijo, me voy a abandonar a la fantasía de este hombre que además me quiere ver más gorda, ¿no? Sí, Y se sí. lanza. Sí. Sí, sí. Ay, no te oyes. Perdón. Igual otra vez con una prosa muy trabajada, muy bien hecha y las descripciones, por eso llega de repente a ser muy grotescas, ¿no? A mí también Pandora creo que me gusta mucho. Ahora, ahora tienes nuevo libro y algo nuevo, porque entras a la literatura juvenil, ¿no? Platícanos un poquito de cómo le entraste a la literatura juvenil con este nuevo libro que se llama El extraño caso de Lenny Goldman. Sí, o Goleman, porque es la Goleman. historia de un golem, Ah, es su ok, apellido. ok. Pues bueno, yo tenía ya como esa eh, hormiguita de escribir una novela juvenil, porque casualmente una vez se presentó Pandora en unas prepas de Querétaro, en unas prepas del gobierno del estado, y les encantó, ¿no? Pero pues era así como de, bueno, pero no es como para ustedes, ¿no? Porque bueno, hay cosas como un poco subidas de tono, pero les encantaba, ¿no? Y yo creo que más me empezaron a llegar notificaciones de YouTube de, y eran muchísimos. Y después me enteré que una maestra de Ciudad de México le puso a todos sus grupos de literatura el monstruo pentápodo y el trabajo final era hacer como una reseña en YouTube. Entonces yo dije, bueno, pues si esos libros les gustan y no son para ellos, pues quiero hacer un libro sí para ellos, ¿no? Y además, pues bueno, coincidió que mientras lo estaba escribiendo mi hija estaba pues como en ese segmento al que yo le quería llegar, que son los chicos como de 15, 16. Entonces, bueno, me lancé a hacer la novela. Fue muy difícil porque, ay, pues yo soy maestra, di clases de literatura en prepa muchos años, soy mamá también, entonces creo que con la literatura juvenil y la infantil se corre mucho el riesgo de que el autor se ponga en ese papel como yo mamá, yo maestra te voy a decir niño lo que debería de ser. Y claro, además ese tipo de libros son los que luego venden por millares a las escuelas, ¿no? O sea, que son como los que traen Y mensajes. que luego, Y yo perdón quería que te interrumpa, pero luego resulta contraproducente muchas veces, porque le pasó, por ejemplo, al libro de Catcher in the Rye, ya sé que siempre hablo de él, pero que El Guardián entre el Centeno, que lo empezaron a tener en las escuelas casi como libro de texto, y fue contraproducente, porque si el adolescente no quiere leer, se lo imponen, y entonces ya resulta pues un libro más del altero que traes. Entonces no es que el joven vaya y busque la lectura. Entonces, qué bueno que no caíste en esa cosa moralina, que es justo lo que tiende a ser más fácil para maestros y papás y no para el lector necesariamente. claro, se los jincan y para que aprenda valores, ¿no? Y resulta que no necesariamente son textos como con los que puedan conectar. Entonces, yo lo que quería era como
sí conectar con ellos. Y entonces fue un ejercicio de volver a mis años muy mozos, ¿no? En donde, bueno, yo sufrí mucho bullying desde niña, ¿no? También sufrí mucho bullying en casa. Entonces, pues fue volver a esa etapa, como ponerme en esos zapatos y desde ahí escribir esta historia que trata pues de una chica que un lunes va a la escuela y se entera que su mejor amigo se suicidó el fin de semana, ¿no? Y pues decide, pues es presa de una ira potenciada por la impotencia, ¿no? De saber quiénes son los responsables y de ver que el mundo sigue exactamente igual, sin consecuencia alguna. Y entonces decide vengarse y para eso, pues ella que además vive con su abuelita porque sus papás ya se volvieron a casar, tienen familias nuevas, ella está ahí volando, ¿no? Entonces vive con su abuela y su abuela que es de origen judío y tiene ahí como unos libros de sus tatarabuelos que ha venido cargando durante mucho tiempo, pues hay una receta para hacer un golem, ¿no? Y juntas hacen un golem y pues los golems son muy obedientes, ¿no? Oye, ¿y se lo das a leer a tus hijos o se lo mides como por su gusto o son el juez más terrible de todos? Ay, pues voy a decir algo que casi me va a sacar la lagrimita de Remy, pero bueno, mi hijo tiene 23, él es un gran lector, pero de historia y política, entonces él nunca le ha interesado como leer mis libros. Y mi hija sí leyó parte de esta novela mientras yo le estaba escribiendo, y pues a veces me decía, ay mamá, ¿puedo decir malas palabras? Sí, Sí. Y adelante. decía, esto es una mamada y nadie habla así, y esto es una ridiculez, parece que la sacaste de Cenicienta. Entonces yo así, entonces bueno, traté de hacer algunas correcciones gracias a sus Sí, qué bien. comentarios, pero nunca, o sea, no, nunca leyó digamos, la versión final y pues ese es como uno de mis, no sé cómo llamarlo, o sea, no, que los hijos de uno no lo lean a uno, quizás más adelante o quizás cuando yo muera, ¿no? Dirán, a ver, Oh, no. ¿qué hacía mi mamá? Pero de momento no son mis lectores. Oye, yo te quería preguntar porque vi en una entrevista que hablabas de una situación que es distinta a la tuya, que eres mamá y tienes 2 hijos y tienes un marido, pero hablabas de mujeres como yo que llevan solteras mucho tiempo, que decidieron afortunadamente no tener hijos, porque para mí yo lo veo como una fortuna y sobre todo para los hijos que no tuve, bendito Dios que no los tuve, ¿no? Porque yo creo que hubiera sufrido mucho. Y siempre hablabas como de esta eterna pregunta de, ¿tú por qué estás tan solita? ¿Y cómo no vas a tener hijos? ¿Quién te va a cuidar cuando estés viejita? Y yo ya estoy hasta la madre. Por suerte, ya tengo 47 y ya casi nadie me dice que todavía puedo tener hijos. Pero esta necesidad de como de validarte como mujer a través de hijos y marido sigue siendo en este siglo XXI, en el 2022, un asunto también muy femenino y menos abordado, ¿no? Exacto. Bueno, primeramente, Mariana, yo soy divorciada desde hace muchos años, así es que Ah, mira. si tienes alguien quien presentarme, no, es broma. Es que Perdón, no, si lo lo digo tuviera. de broma, Aquí porque entre eso nuestros seguidores de Zona de Contagio, a lo mejor sale alguien. Oye, sí, dos. todos, por favor, Ok. que ya no quieran hijos de preferencia, Ah, ¿verdad? Pues sí. No, bueno, pero es que este es el gran tema porque, como decías, validarse por los hijos o por el marido, tú bien sabes, o sea, se te descompone el carro, la tubería, cualquier cosa, y es así como de, si no ven que hay un hombre ahí a tu lado, lo más probable es que sea así como, a esta me la voy a fregar y le voy a cobrar por toda la tubería, aunque nomás le faltaba un empaque, claro. ¿no? Sí, sí. O sea, y creo que en todas mis novelas ese es como el gran tema. Por ejemplo, la Aimee, que es la que se vuelve cómplice del pedófilo, por ejemplo, o Pandora, que deja que este hombre, digamos, use su cuerpo sin, pues sí, usándola en Cara de Liebre, Tamara, que se aferra con este hombre que la dejó embarazada y no quiere saber nada de él, ¿no? O sea, ¿por qué las mujeres hacemos ciertas cosas, toleramos otras? ¿Por qué nos quedamos en relaciones cuando no deberíamos? Y es esto que a pesar de que estamos en el año 2022, el chip que tenemos a veces es de hace 1000 años, es el mismo, no se ha actualizado el sistema
Y entonces una mujer necesita un hombre al lado. Y bueno, ya aunado a eso lo de los hijos, ¿no? Pero se puede pensar así de, bueno, está casada y no puedo tener hijos, vale, ¿no? Que tengo unos gatitos, pero que esté casada, ¿no? O sea, que tenga un hombre a su lado. Y es algo que no nos podemos quitar de encima y a veces aunque la mujer sea financieramente independiente, exitosa, que se sienta a gusto, siempre va a haber como esta voz, empezando por la familia, ¿no? Así de, ay, mija, pero estás solita, ¿no? Ay, Mariana, ¿cómo vas a ir sola al cine, no? Y a la boda de tu amiga, ¿a poco no vas a llevar pareja? Claro. Sí. Sí, oye, y ahí mismo, perdón, perdón que me clave, pero es que es muy importante en este tema. Dijiste la familia, y otra escritora que a mí me gusta muchísimo es Brenda Navarro, que tiene Casas Vacías y tiene Ceniza en la boca, y ella hablaba de esta cosa de la familia en México, digamos los latinos en general, pero en México es como tu mamacita santa y tu papito y tus hermanitos y esta comunidad que se hace alrededor de la familia, sin ponerse a pensar que es ahí mismo donde empieza la violencia, donde las principales causas, no causas, los principales casos de violación fueron en la familia. Los golpes a los niños son en la familia, las desacreditaciones son en la familia. No digo que en todas, pero sí necesitamos, y eso se puede también hacer a través de la literatura, o por lo menos plasmar, el quitarnos esa responsabilidad de querernos a todos, y que eso evita también muchas veces que se denuncie, porque ¿cómo vas a denunciar al tío Jorge? Nos vas a meter en un pedo a todos. Entonces, también hay que echarle una lupa más, una lupa a la familia y quitarnos ciertos prejuicios, bueno, como conceptos establecidos. Claro, porque esa lealtad a la familia no puede ser gratuita, ¿no? O sea, no puede ser leal a alguien que está violando a un niño de la familia, ¿no? Solo por no echarte encima a la otra mitad de la familia que seguramente no te va a creer, Claro. ¿no? Pero sí, es justamente al interior de las familias donde suceden las cosas más funestas. Digo, hay quien tiene la fortuna de que no, pero yo estoy segura de que si le rascamos en cualquier familia, hay al menos un caso de abuso sexual infantil. Alguno, ¿no? O sea, y eso es terrible, ¿no? Y ya no digas tú de las descalificaciones, los golpes, están allí. Entonces, pues digo, cada quien corre con la suerte que corre y a veces cuando uno es niño, pues no hay otra opción más que quedarte allí, ¿no? Pero esta idealización de la familia, o visto como el último fin, ¿no? Así de, es que tú te tienes que casar y tener hijos para seguir reproduciendo esto, pues tendríamos que empezar las mujeres por sacarnos el chip, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, que justo es esta línea de escritoras que me parece muy, pues es que no es valiente, sino que es parte de lo de lo que tienen que ir diciendo, ¿no? Estas generaciones, que a mí la verdad es que, o sea, todas estas autoras que hemos comentado, ¿no? A eso se le puede sumar, Cristina Rivera Garza, digo, muchísimas escritoras que han alzado la voz, y no en un plan de, sí, somos feministas y aquí estamos, ¿no? Entonces, ahora, ahí en ese aspecto, cuál es tu posición ante estos movimientos feministas, Liliana? Pues estos nuevos movimientos que han surgido, que de repente son muy radicales o son muy, ¿no? ¿Cuál es tu visión? Ay, bueno, es una pregunta muy compleja porque sí yo entiendo que hay posturas muy radicales, pero también entiendo de dónde vienen, ¿no? O sea, de años y años de que nadie te escuche, de que nadie te tome en cuenta. Yo a veces comento en los grupos de lectura, ¿no? Que siempre puras mujeres, ¿no? O sea, ¿cómo? Y tú sabrás, Mariano, o sea, cuando uno está chiquita, ¿no? En México, ¿no? O sea, mujer en México, cuando uno se empieza a desarrollar, yo recuerdo, ¿no? 10, 11 años, ¿a poco no? A todas nos ha pasado un hombre que se exhibe y se empieza a masturbar cuando nosotros, o sea, cuando es la primera vez que ves eso, o cuando te gritan los albañiles las Sí. cosas gráficas que te quieren hacer, esa sensación que uno siente, sobre todo siendo niña, creo que ningún hombre lo puede comprender, ¿no? O cuando vas caminando por la calle y te empieza a seguir alguien y te cambias de Claro. acera y se cambian, o sea, este miedo de, porque tú sabes que no te va a pedir la hora,
ni siquiera te va a Ajá. robar la cartera, ¿no? Entonces, en este país donde las mujeres las violan y las matan y no pasa absolutamente nada, y a veces cuando yo he comentado esto con donde hay hombres y te dicen, pero pues es que no te hizo nada, o no sé, te subes al transporte público y te dan una toqueteada por todos lados, pero no te violaron, o sea, no te, te tocaron o nomás te dijeron unas palabras, ¿no? O sea, como esta, o sea, casi casi te tienen que violar y matar para que tengas una justificación, ¿no? Entonces, esta brecha que hay entre esos mundos que viven los hombres que hacen eso y las mujeres que sufrimos eso es tan grande que yo creo que es lo que termina desembocando en estos movimientos radicales que por supuesto volviendo a mi novela del golem, ¿no? Que se regía por lo del ojo por ojo, diente por diente, por supuesto no es la solución, no sería la solución violar a todos los violadores, pero quizás si supieran que pudiera pasar, se cuidarían un poquito más, ¿no? O sea, entonces, yo voy por la igualdad, digamos, de derechos, pero sí creo que no podemos hablar de ninguna igualdad cuando, sí, o sea, en papel podrán estar las cosas iguales, pero en la práctica, básicamente estamos viviendo en un país sin leyes, ¿no? Y tenemos 11 feminicidios al día y creo que 7 Ajá. desapariciones. Entonces, por supuesto que las feministas van a quemar y pintorrajear Claro. y con todo el derecho, ¿no? Entonces, yo creo que no podemos juzgar unas cosas sin ver todo lo que hay detrás. En México todas sabemos que ni siquiera nos tenemos que ir como Irlanda en Cara de Liebre, que se iba a un bar y se emborrachaba y se llevaba un hombre a la cama, un desconocido, ¿no? Bueno, eso ya es jugar, ya es un suicidio, ¿no? Aquí en México. Pero las mujeres sabemos que podemos ir de la casa al trabajo, a la escuela, de regreso, de día o en la tarde, y podemos desaparecer. Entonces, pues creo que digamos, eso es tan radical que genera esta radicalidad en los movimientos, ¿no? Yo también, yo les he comentado a Nef y a Borrego que yo me sigo peleando con mi papá porque, mira, pinches viejas, rompen todo, ¿no? Y le digo, papá, tú tienes 2 hijas. Si las encontraran violadas y descuartizadas a la orilla de un río podrido, ¿no romperías algo? Rompería el mundo. Pues se tenía que hacer así para empezar a hacer cambio, porque si no, no estaríamos hablando de esto. Otro punto que acabas de decir es eso, ay, bueno, no te hizo nada, ¿no? Y a la inversa, yo tengo un par de amigos que me han dicho que yo sé que sus chicas les pegan. Y los dos me han dicho algo que a mí me parece escalofriante, que es, sí, es muy molesto, sí, está loca, sí, está fuera de sí, pero nunca tuve miedo. Y eso me parece fuertísimo porque sí, o sea, porque finalmente, si ellos quisieran, agarran un patadón y te tiran, a menos que sea una experta en artes marciales, ese tipo de cosas, pero entienden mi punto, ¿no? O sea, Te no agarran es... los puñitos, te agarran las muñecas y ya no Y puedes ya, soltar un tiro, sí, así. correcto. Sí. Hay un libro que si no lo conocen, se los quiero recomendar, que es brutal, que se llama ¿Por qué volvías cada verano? Y es de una argentina, Belén, ahorita les digo el apellido, y ella reporta el caso finalmente de un abuso sexual dentro de casa con el tío, y entonces todo el proceso legal la están desacreditando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, incluso la familia, porque dicen, bueno, es que no hubo penetración. No, claro, pero me toqueteaba, se masturbaba, se venía encima de mí, me agarraba, pero no hubo penetración. Entonces todo eso parece descalificarse por el último acto que es la penetración. Por eso me parece durísimo y vale la pena echarse ese libro. Ahorita veo el nombre de Belén. Yo mientras lo busco, Borre. Sí, claro. Sí, no digo, es exactamente, digo, es algún tema que hemos tratado y el otro día lo platicaba con Mónica Maristain, esta parte de la violencia, que es bien interesante, ¿no? Cómo es abordado también por las mujeres. Y me gusta mucho cómo lo abordan, ¿no? En estos libros, ustedes, o también, y no tienen que ser autoras mexicanas, ¿no? Mariana Enríquez No, lo hace también de una manera, de una manera brutal, ¿no? Mostrando exactamente eso, lo que estás diciendo, ¿no? Porque desgraciadamente aquí pues es que no, o sea, no me penetraron, pero es igual de grave, como dice Liliana, el albañil que te dice una retahíla de cosas que es muy incómodo para una mujer, ¿no?
o el Era una hombre niña, sobre todo. que te va persiguiendo, ¿no? Que se va cambiando, ¿no? Y, o sea, que dices, digo, qué incómodo esta persona, pero qué, o sea, ¿cuál es su intención, ¿no? Entonces, digo, la verdad es que muy valiente el trabajo que hace, ¿no? Y el de Liliana también se me hace espectacular, ¿no? Y ahora pasando a otras cosas, Liliana, platícanos un poquito, ¿qué estás leyendo o qué nos recomendarías de lecturas recientes Ah, que hayas hecho? ay, bueno, pues aquí les voy a hacer un comercial. Me acaba de llegar ahorita esta novela de La Niña Polaca, que es de Mónica Rojas. Está salida del horno. Es una novela histórica. Y pues bueno, es una novela que he estado como viendo nacer, ¿no? Al lado de Mónica. La voy a leer. Estoy leyendo también este libro de Rodrigo Morlesín, que es para chicos, que se llama ¿Dónde va este tren? Y bueno, está ilustrado y es un libro con 1000 curiosidades. Y lamentablemente ahorita estoy leyendo trabajos de un concurso y trabajos de mis alumnos de los cursos, entonces como que estoy leyendo muy poquito, ¿no? Fuera de los cursos. Pero bueno, les recomiendo A dónde va este tren de Rodrigo Morlesín y La niña polaca de Mónica Rojas, recién salida del horno en Grijalbo. Y el de Rodrigo en Planeta Juvenil. Planeta Junior. Oye, Liliana, también has sido de las primeras autoras, digamos, de nuestra generación que te han traducido. ¿Cómo te ha ido con esas traducciones a otros idiomas? Bueno, en realidad es que hay una entrada de Wikipedia que yo no he podido modificar porque quien la hizo me lo impide, pero yo estoy traducida al inglés, pero en mis cuentos, o sea, muchos de mis cuentos sí están traducidos y publicados en revistas en Inglaterra y en Estados Unidos, pero en realidad con mis novelas no he tenido suerte. De hecho, pues ahorita hablando así, estoy soltera, pero también soltera de agente, ¿no? Ah, Porque justo, este, ando buscando un agente que pues me procure, ¿no? Eso, que a mí me encantaría las traducciones a otros idiomas, pero sí, solo en los cuentos, ¿no? Y nuevamente, ¿no? El cuento no es un género, sí ya, se lee sí, mucho, pero no se vende, ¿no? Pues es lo de claro. siempre. ¿Y los cuentos están solo en inglés? No, pues algunos de mis primeros cuentos, o sea, que están en mis libros, están en varias revistas. Hay un libro que se llama The Curse of Eve, Another Stories, que tiene incluso cuentos que nunca fueron publicados en español. Ok. Y están por ahí regaditos, pero mis últimos cuentos no están traducidos, ¿no? O sea, fue como muy al inicio porque había un joven japonés que estudiaba en Estados Unidos que empezó a traducir mis cuentos del español al inglés, ¿no? Y los colocaba, ¿no? Y era así, pues con una ética de trabajo apabullante, ¿no? Entonces logró publicar muchísimos cuentos, pero pues de mis primeros cuentos que ya pasaron varias lluvias. Sí. Oye, ahorita tenemos entonces esta novedad. ¿Piensas quedarte en Durango? ¿Piensas regresar a la Ciudad de México? Ese es otro de los mitos que, bueno, más bien no es mito, de las realidades que ya no tienes que estar de base en el centro, en la capital para poder dar a conocer tu trabajo, que les costó mucho, sobre todo, es a hombres y mujeres, ¿no? De otras partes del país que no es la Ciudad de México. Sí, pues yo nunca he estado en la Ciudad de México más que Ay, qué de trabajo, pero la verdad sí me da miedo. O sea, siempre sí llegaba así de ¡ah! El metro, ay, ¿no? Pero claro, así con ay, en Durango no hay metro. No, pero sí hubo una época, o sea, porque bueno, tú sabrás, ¿no? Cuando el internet empieza a despuntar, eh, quizás a partir del 2000 y algo, o sea, pero hubo una etapa, yo recuerdo que estaba en Tampico, que, o sea, por ejemplo, salían las convocatorias de las becas del FONCA o salían de los concursos estos del IMBA, tenían que hacer una valija con los sí, pósters enrolladitos, los mandaban a los institutos de cultura, el Instituto de Cultura a los municipios, y luego en la Casa de la Cultura lo pegaban ahí en una pared, y para cuando uno lo veía en provincia, ay, ya había cierra en pasado. 2 días, ¿no? Ya no te alcanzaba a mandar nada. Yo recuerdo incluso que las becas del FONCA se tenían que llevar en persona. Entonces, o viajabas a Ciudad de México o tenías que tener un pariente o amigo que le mandaras por paquetería y él o ella presentara, ¿no? Así un Entonces, sí, altero de cosas, ¿no? claro, así todo el
Y entonces esas eran épocas difíciles, ¿no? Y yo entiendo por qué muchos escritores, sobre todo del norte, ¿no? Que emigraron así a Ciudad de México, pero pues yo nunca pude o nunca quise y creo que pues resistí. Es decir, uno llega al mismo lugar, pero tardas mucho más, ¿no? Porque para empezar no vas a las presentaciones del libro, no conoces a los editores, estás como fuera de todo esto, pero pues sí se puede, Claro. nomás que tarda más y uno hay que ser pues muy paciente y muy necio, ¿no? Yo creo que en esta carrera, pero creo que hoy por hoy nadie se tiene que ir a la Ciudad de México, desahoguemos un poco el centralismo, ¿no? Que se están, no, yo estoy aquí muy a gustito acá, sí, No, lejos. además Liliana es súper aventurera, ¿eh? A donde le digas que vaya, va, ¿no? Y yo Sí, soy sí, sí. testigo, porque ha ido Qué bien. a Toluca, ahí se fue en avión, pero se fue hace poquito a León en camión. Ay, sí, eso así 2 días, pasé 2 noches en el camión. Sí, no, yo voy, estoy en un punto de mi vida en que digo, cualquier chamba que me caiga la acepto y a donde me inviten voy. Digo, a veces es imposible, ¿no? Pero siempre tengo la disposición. Pero sí prefiero no andar en camión noche tras Pues, noche. si No, coincidimos en Monterrey, nos vamos a echar ahí unos un de cabrito. cabrito. Sí. Exacto, muy bien. Y Pues bueno, corre. se nos Sí, está acabando el tiempo, la verdad es que es una pena, pero la verdad es que ha sido una muy buena charla. Lean a Liliana Bloom, la verdad es sí. que todos sus libros son muy buenos, son de una manufactura increíble, la verdad, tiene una prosa, una literatura súper bien cuidada. Cuesta trabajo. A mí no empiecen por el monstruo pentápodo, pero pueden empezar por el de la liebre o el de Pandora. Digo, yo Pandora. tengo pendiente leer este nuevo que ya es lo que me platicaste, se me antojó mucho, el del Golem. Pero léanla, la verdad es que vale mucho la pena. Es una de las escritoras, uno de los grandes estandartes de la literatura mexicana y la verdad es que vale mucho la pena, ¿no? Muchas gracias, Liliana. Te mando un saludo hasta Durango y esperemos vernos en Guadalajara, en Monterrey, en alguno de esos nos veremos. Y sí, a Guadalajara voy a ir, pero de mirón, así es que espero al inicio de la feria, ojalá que anden por allá y nos Sí, veremos. ahí Yo vamos a estar. también, exacto. Ahí nos veremos. Y gracias por invitarme a Zona de Contagio, encantada, pues una Muchas plática gracias. de cafecito realmente. Sabrosísima. Muchas gracias, Liliana. Te mandamos muchos besos. ¡Mua! Hasta luego, Bye. chao. Espérenme ya.